de la guerra comercial, de la guerra arancelaria, la pregunta es: ¿cómo les ha ido? ¿Cuánto han perdido? ¿Cuánto han ganado? ¿Sabían ustedes que en una semana, la primera semana, los primeros 7 días, se perdieron, se esfumaron 6 billones de dólares? Elon Musk, el multimillonario, el hombre más rico, el dueño de Tesla, de Neuralink, perdió en una semana 100,000 millones de dólares. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, solamente en 3 días perdió 21,000 millones de dólares. Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, perdió 27,340 millones de dólares. 27,340 millones de dólares. Eli Erickson, dueño de Oracle, perdió 10,000 millones de dólares. Y la lista continúa. Hace un momento nuestro hermano Mauro comentaba que tuvo que agarrar ese viaje porque vienen días de Semana Santa donde no hay trabajo. ¿Sabían ustedes que han sido cancelados todos los vuelos de Canadá a los Estados Unidos? Las aerolíneas están perdiendo 2,000 millones de dólares en estos días en cancelación de vuelos y de viajes, porque los canadienses ya no quieren entrar a Estados Unidos. Temen que los detengan, que los encierren, por cualquier cosa, con esta guerra de aranceles. Esta semana, China se está aliando con Europa. Fíjense, lo que nunca se podía haber visto en la historia: China aliándose con la Unión Económica Europea, con Europa, para darle el último golpe a la zancadilla a Estados Unidos. Yo creo, hermanos, y estoy convencido de que Estados Unidos va a caer. Va a caer. ¿Sí? Hermanos, no sabemos ni siquiera lo que se está perdiendo a nivel mundial en cuanto a lo económico. ¿Sí? Y lo que viene ahora, ¿saben qué es? El desempleo. El desempleo. Porque muchas empresas y comercios, ante esta crisis, van a tener que cerrar. Ya algunos están cerrando en Estados Unidos y ya hay desempleo también. Hermanos, esto no se detiene. Donald Trump aparentemente se está echando ya para atrás, porque en lugar de doblar las manos al mundo, él solito se las dobló. Hermanos, estamos ante el final ya de la cuestión profética. Yo así lo creo y así lo veo. Pero bueno, ese no es el tema. Simple y sencillamente quería dar un preámbulo de lo que está pasando en el mundo. Y la situación se va a poner peor todavía. ¿Por qué? Porque tiene que suceder. ¿Sí? Tiene que suceder, hermanos, para que salga un líder que ponga orden aparente y calma en el mundo ante tanto problema. Bueno, en esta mañana vámonos, porque le decía a mi hermano Samuel, traigo carrera larga, traigo un tema largo que vamos a ver en esta mañana, y más o menos como 1:30, 2 horas, por ahí así. Así es de que les pido de su paciencia. Y les voy a invitar a que vayamos a Colosenses, capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1,
versículos del 24 al 29, que es el texto que en esta mañana nos toca ver. Colosenses capítulo 1, versículos del 24 al 29. Les invito a que nos pongamos de pie. Voy a darle lectura a esta porción de las Escrituras. Síganme con su vista, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú primeramente habitas en la vida y en el corazón de cada uno de tus hijos, y te damos gracias por ello. Y en esta mañana te pedimos, oh Dios, que a la luz de estos versículos podamos aprender en esta mañana que todos nosotros, todos, tenemos un ministerio, es decir, un llamado dado por ti, el cual debemos cumplir responsablemente, debido a que daremos cuenta de él cuando estemos en tu presencia. Permítenos entenderlo en esta mañana, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Pregunto en esta mañana: ¿conoces cuál es tu ministerio? ¿Sabes cuál es tu ministerio? ¿Lo estás cumpliendo fielmente? El apóstol Pablo, mis hermanos, nunca dejó de maravillarse ante el hecho de haber sido llamado por Dios al ministerio, y nunca se cansó de repetirlo. Por ejemplo, al final de sus días le escribe a su fiel discípulo Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo número 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En esta mañana, mis hermanos, a la luz de los versículos del 24 al 29 del capítulo 1 de Colosenses que venimos estudiando, vamos a ver en esta mañana 8 puntos o 8 aspectos que tienen que ver con respecto a la preeminencia del ministerio. Estos son los siguientes. En primer lugar, vamos a ver el ministerio y su origen, versículo 23c y versículo 25a. En segundo lugar, el ministerio y su espíritu de gozo, versículo 24a. En tercer lugar, el ministerio y su sufrimiento, versículo 24b. En cuarto lugar, el ministerio y su alcance, versículo 25b. En quinto lugar, el ministerio y su tema, versículo 26 y versículo 27. En sexto lugar, vamos a ver el ministerio y su responsabilidad, versículo número 28a. En séptimo lugar, el ministerio y su meta final, versículo 28b. Y en octavo y último lugar,
Vamos a ver el ministerio y su fortaleza. Versículo 29. 8 cosas, 8 aspectos importantes que tienen que ver con el ministerio. Y específicamente con el ministerio de la proclamación de la palabra de Dios. Vayamos a nuestro primer punto. El ministerio y su origen. Versículo 23c y versículo 25a. Dice así: del cual yo, Pablo, fui hecho ¿qué? Ministro. Versículo 23c y versículo 25a. De la cual fui hecho ¿qué? Ministro. Pregunto, ¿dónde o quién fue el origen del ministerio de Pablo? ¿Dónde o quién fue el origen del ministerio de Pablo? ¿Dónde se originó su ministerio? En Dios, en el llamado que Dios le hace al apóstol Pablo. Espero y no me lo tomen a mal, mis hermanos, pero el origen del ministerio, del llamado de Pablo, no fue un concilio, no fue un presbiterio, no fue un instituto bíblico, ya que el instituto bíblico, no reparte dones, sino solo conocimiento. No fue una iglesia local, fue Dios mismo el que llamó al apóstol Pablo. Aquí quiero hacer un paréntesis muy breve para comentar lo siguiente. Hace 19 años atrás, en enero del 2006, fui confrontado yo por los 4 ancianos que servían juntamente conmigo en las 2 iglesias que estaban a mi cargo. En ese tiempo, me confrontaron respecto a que si yo no me titulaba del instituto bíblico, no podía seguir siendo pastor en la iglesia. Para ese tiempo, ya llevaba yo 17 años en el ministerio como pastor laico y de tiempo completo, ya que fui llamado al pastorado por mi Señor el 7 de abril de 1989. Al ser confrontado por mis ancianos, les cuestioné yo también sarcásticamente a ellos con la siguiente pregunta: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, porque no me entendían lo que les quería preguntar. Es decir, ¿qué fue primero? ¿El llamado de Dios a sus hombres, a sus profetas, apóstoles, discípulos, o el instituto bíblico? A raíz de ello, fui corrido de la iglesia por rehusarme a terminar mi preparación en el instituto bíblico. Al día de hoy, sigo sirviendo a mi Señor y Salvador a pesar de mis debilidades, deficiencias, falta de preparación teológica y de mis errores. Pues sigo esforzándome en su gracia y en su misericordia por terminar mi ministerio que me ha sido encomendado y la carrera con gozo. Esta semana, Dios en su misericordia y en su gracia me ha permitido cumplir 36 años en el ministerio, sirviéndole a Él de tiempo completo. Por eso en esta mañana, a Él y solamente a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Regresando a nuestro punto y a nuestro tema, el apóstol Pablo no es precisamente lo que él había planificado hacer también con su vida, es decir, convertirse en un ministro de Jesucristo. Dicho en otras palabras, él no se ofreció voluntariamente para servir, sino que fue designado, fue escogido, elegido y llamado por el Señor mismo. Recordemos que él fue deslumbrado y aterrorizado por la majestad de la visión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Camino a dónde? A Damasco, en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Más adelante, él reitera una y otra vez que había sido escogido, que había sido llamado por Dios al ministerio.
Vean Romanos capítulo 15, versículos del 15 al 16. Romanos 15 del 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me ha sido dada para ser ministro ¿de quién? De Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, sacrificada por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18. Y todo esto, dice, proviene ¿de quién? ¿De quién proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, es decir, a Pablo y a otros, a los que Dios ha llamado, así como a mí, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque nos ha llamado a uno de los trabajos más gloriosos y más hermosos que puede haber, a una de las profesiones más grandes, y por su pura gracia, el servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 12, dice ahí el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel, poniéndome en ¿dónde? ¿Quién lo puso? ¿El presbiterio? ¿La iglesia? No, lo puso el Señor, poniéndome en el ministerio. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 5 al 7. Primera de Timoteo 2 del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo, ¿quién? Pablo, fui constituido ¿qué? Predicador y apóstol. La palabra apóstol significa enviado, mensajero, misionero. Digo verdad en Cristo, no miento. Y además maestro de los gentiles en fe y en verdad. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Segunda de Timoteo 1:11, del cual yo, otra vez Pablo, fui constituido ¿qué? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que, hermanos, todos como creyentes en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, estamos llamados a servir a Dios en algún ministerio, de alguna forma o manera. Todos fuimos llamados por Dios. No, escucha bien lo que voy a decir, y espero que nadie se ofenda. No fuimos llamados a calentar una banca o una silla. Fuimos llamados al servicio de Dios. Ahora quiero también decir una cosa antes de pasar al segundo punto. No estoy en contra de la preparación y del instituto bíblico. No se me vaya a malinterpretar. No estoy en contra. Si tienes la oportunidad, hazlo. Y si quieres, ve. Pero ten muy presente que un instituto bíblico no reparte dones. Lo único que da es conocimiento. Los dones y el llamado lo dan Dios. La pregunta entonces es: ¿le estás sirviendo fielmente a Dios? ¿En qué ministerio? ¿En qué área? Punto número 2. El ministerio y su espíritu de gozo. El ministerio y su espíritu de gozo. Versículo 24a. Dice el apóstol Pablo ahí: ¿ahora qué? Ahora me gozo. El ministerio, mis hermanos, nunca fue planeado para convertirse en una carga gravosa ni insoportable. La triste realidad hoy día es que muchos cristianos y aún pastores han perdido el gozo, es decir, la alegría de servir a su Señor. Cumplen con su responsabilidad de mala voluntad, haciendo mala cara y con un corazón compungido, al mismo estilo de ¿saben quién? De Jonás.
Se muestran indecisos, enojados, amargados y resentidos. Y al igual que el profeta Elías, quien expresó en Primera de Reyes 19, versículo 4, cuando sintió la persecución de una mujer, y no para acosarlo en el sentido sexual, sino para matarlo, ¿sí? Él dijo lo siguiente: y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta anheló que Dios le quitara la vida. Se sentía solo, pero no estaba solo. Dios estaba ¿con quién? Con él. La actitud gozosa de Pablo, mis hermanos, frente al ministerio debería estar presente en el espíritu de cada cristiano, pues el gozo de servir a Cristo no se pierde, a menos que la comunión con Él esté fallando o esté interrumpida. Ciertamente, al igual que Elías, el apóstol Pablo se sentía desanimado debido a las circunstancias. Lo cual te puede pasar a ti y a mí también. Pero debemos conservar siempre el gozo del Señor, ya que el gozo cristiano es eterno y no debiera depender nunca de las circunstancias y adversidades de la vida. Vean 2 de Corintios, capítulo número 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mientras se encontraba encarcelado el apóstol Pablo en Roma, y otros predicadores por ahí andaban predicando y obteniendo gloria y fama para sí, él escribió lo siguiente en Filipenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué pues? ¿Qué no obstante? De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo no estaba compitiendo con nadie, pero sí se gozaba, aun cuando él estaba preso y sabía que por ahí otros andaban predicando el evangelio de Cristo, trayendo fama y reconocimiento hacia su persona. Pablo se gozaba de todos modos, ya sea por pretexto o por lo que sea, pero se seguía predicando el evangelio de Cristo. Y ante el hecho de verse frente a la posibilidad de padecer el martirio, él escribió en Filipenses capítulo 2, versículos 17 al 18. Recuerden que esto ya lo estudiamos y ya lo vimos cuando vimos Filipenses 2, 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. ¿Con quién? Conmigo. Él está diciendo, no importa lo que le suceda hasta cierto punto a mi cuerpo. Lo importante es que a través de mi servicio, a través de que Dios me utilice, el evangelio llegue a ustedes y siga siendo predicado. No importa lo que yo tenga que padecer, dice el apóstol Pablo, en otras palabras. Y cuando fue golpeado y encarcelado en Filipos, él no se puso a llorar. Él cantó himnos de alabanza
a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25. Vean lo que dice ahí. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos, ¿los qué? Los oían. ¿Te imaginas? En plena aflicción, en plena tribulación, estando encarcelado, en lugar de lamentarse, de ponerse triste, deprimido, entrar en depresión, se pone a alabar con gozo el nombre de nuestro Dios. Y cuando fue golpeado y encarcelado en Filipo, él cantaba himnos. Pero también al terminar su carrera y su ministerio, vean ustedes cómo el apóstol Pablo deseaba él terminar su carrera. Vean Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, de tal manera que acabe mi carrera ¿con qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo deseas terminar tú tu carrera, tu ministerio? ¿Amargado, triste, deprimido? ¿O con gozo, con alegría, diciéndole: Señor, he hecho lo que tú me has encomendado, proclamar y predicar tu palabra, oigan o no oigan, la reciban o no la reciban, he cumplido con lo que tú me has encomendado? Tercer punto, el ministerio y su sufrimiento. Versículo 24b. Dice ahí: en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, es decir, en su cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quien piense, mis hermanos, o llegue a creer que en el ministerio todo es miel sobre hojuelas o color de rosa, no sabe nada acerca del ministerio. Y para dejar claro que el gozo no depende de las circunstancias, el apóstol Pablo les dice a los colosenses que se regocijen, que se gocen en los padecimientos de él, por ellos. Porque Pablo estaba sufriendo un encarcelamiento para servirles a ellos, para hacerles llegar a ellos la palabra del Señor. Entonces él dice: ¿saben qué? Regocíjense en lo que padezco por ustedes. Dicho padecimiento se refiere básicamente a ese encarcelamiento, según Hechos capítulo 28, versículo 16 y versículo 30, donde el apóstol Pablo dice que estaba encarcelado. Y fue la condición a través de la cual él les escribe la carta. Pablo les escribe a los filipenses, como ya hemos visto cuando estudiamos esta carta, en Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que órale, que padezcáis por Él. ¿Saben qué? En el ministerio, mis hermanos, hay muchas bendiciones y mucho gozo y mucha alegría. Pero también Dios permite gotas de amargura, de tristeza y de dolor. También. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de la situación y de la crisis que hay, hasta el día de hoy sigo comiendo y sigo vistiendo. Dios ha sido fiel y me sigue sosteniendo. Ahora, no es que desconfíe de Dios y de sus promesas, pero estoy buscando trabajo ya también.
Mañana están por resolverme uno. Está en las manos de Dios. Si es de Dios, Señor. Y si no, pues Señor, de todos modos confío en ti. Descanso en ti. Y Dios ha sido ¿qué? Fiel. Hermanos, la semana pasada, el día 7, cumplí 36 años en el ministerio, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. De que dejé lo secular para servirle a Él. Y Dios ha sido fiel. La expresión que utiliza aquí el apóstol Pablo, en mi carne, indica el sufrimiento físico de Pablo, es decir, el sufrimiento en su cuerpo, en su carne. Vean ustedes la siguiente frase ahí: y cumplo en mi carne, es decir, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Estoy dispuesto a sufrir en mi propia carne cualquier padecimiento, cualquier sufrimiento por causa de Cristo, por causa del Evangelio, ¿sí? Y también por causa de la iglesia. Porque él dice ahí que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ustedes no creen que un siervo de Dios o un pastor sufre por la iglesia? ¿Ustedes creen que todas las ovejitas o las ovejas del Señor son obedientes, amorosas, pacientes, buenas? Se sufre, mis hermanos, se padece, ¿sí? Entonces, esta expresión básicamente está señalando que el sufrimiento físico que padece Pablo a manos de quien por odio persiguen a Cristo es el resultado de su actividad en aras del beneficio y crecimiento de la iglesia. Él estaba dispuesto a dar su vida por la iglesia, por sus hermanos. Fue en este sentido que Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo. Veamos 2 de Corintios capítulo 1 versículo 5. 2 de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros, fíjate bien lo que dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué abundan a veces? Las aflicciones. Pero así como abundan las aflicciones, también abunda el consuelo que el Señor nos da. Además, recordemos que Pablo, mis hermanos, llevaba en su cuerpo las marcas de la persecución que iba dirigida a Cristo y a la iglesia. Vean Gálatas capítulo 6 versículo 17. Gálatas 6, 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Vean? Vean lo que está diciendo Pablo. De aquí en adelante, por favor, que nadie me cause molestias. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor, ¿qué? Del Señor Jesús. Él llevaba en su cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesús por causa del ministerio. Vean 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11, versículos del 23 al 28. Son ministros de Cristo como si estuviera loco, yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Vean ustedes, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Pregunto, a ver, ¿quién se puede poner de pie en esta mañana y mostrar su cuerpo diciendo, mira, este azote que llevo aquí en la espalda, uno, por lo menos uno, es por causa de Cristo? Y él dice, 5 veces
he sido azotado 40 veces menos una. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. ¿Y cómo termina aquí la frase? ¿Peligros entre qué? Entre falsos. Pero si era brother, si había confiado en él. Sí, pero no era. Y pum, te apuñala por la espalda y te traiciona. ¿Alguno de ustedes ha sido traicionado por un hermano en la fe? En trabajos y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las ¿qué? Las iglesias. ¿Sabes qué es lo que más le afligía? La condición y el estado espiritual de las iglesias, de los hermanos. Eso es lo que le afligía más, que llevar o sufrir todo lo que padeció. Pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de marcas llevas en tu cuerpo, en tu carne, por causa de Cristo? Punto número 4. El ministerio y su alcance. Versículo 25b. Para que anuncie cumplidamente la palabra de ¿qué? De Dios. El ministerio y su alcance. El apóstol Pablo fue guiado al cumplimiento de su ministerio. Y este ministerio consistía primordialmente en anunciar la palabra de Dios y todo el consejo de Dios. Aquí, así como lo señala él mismo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de ¿quién? De Dios. Romanos 15, versículo 20 y 21. Y de esta manera me esforcé. ¿A qué? A predicar el evangelio. Y fíjate bien dónde dice el apóstol Pablo. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Si hay algo hermoso en los misioneros, si hay algo digno de su trabajo y de su servicio, es que ellos siempre buscan abrir brecha donde no haya iglesia, donde no se haya predicado el evangelio. Porque miren, muy fácil sería y muy bonito sería que cualquier líder, misionero o pastor se fuera y se metiera a una iglesia y dijera: oigan, ¿me dan chamba? Oigan, miren, aquí están mis cartas, mis credenciales. Soy egresado de fulano o de sutano instituto. ¿Me dan chance? O que se metiera simple y sencillamente. ¿Sabes qué? No. Ponte a picar piedra. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Picar piedra. Eso es lo más difícil. Por eso dice aquí el apóstol Pablo: yo me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo cumplió a plenitud con su responsabilidad. Cuando se acercaba el ocaso final de sus días, él pudo declarar y decir lo siguiente. Segunda de Timoteo 4:7. He peleado ¿qué? La buena batalla.
he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Por lo demás, pues, si Dios tiene algo preparado para mí allá, gloria a Dios. Si Dios tiene una corona o lo que sea, un galardón, gloria a Dios. Pero no es por mí, sino es por ¿quién? Por Él. Por Él. He peleado la buena batalla. Hermanos, ¿siguen peleando la buena batalla? No pregunté si se están peleando entre ustedes. ¿Han peleado la buena batalla? ¿Siguen peleando la buena batalla de la fe? La manera sabia como administró el apóstol Pablo sus fuerzas, su fiel devoción y su consagración total al ministerio es a través de su trabajo, a través de su labor. Él se propuso hacer solo la voluntad de Dios y nada más que eso, pues para eso había sido llamado. Permaneció siempre aferrado y firme a su propósito. Quiso predicar él todo el consejo de Dios a quienes fue enviado a hacerlo, sin eludir su deber ni alterar el mensaje divino. Fue fiel, porque qué fácil es eludir la responsabilidad o simple y sencillamente alterar el evangelio. Hoy día se predica un evangelio light. Un evangelio light. ¿Saben de la tragedia que acaba de pasar en República Dominicana? Y esta persona se decía cristiano. ¿Sabían que era hijo de un pastor? Era hijo de un pastor, cantaba en la iglesia. Se hizo después cantante porque le dejó más. ¿Y saben cuántos cristianos que yo diría entre comillas estaban ahí y murieron? Había muchos. ¿Sí? Y vean cómo terminó. Nadie puede servir a dos amos. Nadie puede servir a dos señores. ¿Sí? Tenemos que ser fieles, hermanos. Vean 1 Corintios capítulo 9. Regresemos otra vez a Corintios, pero ahora a 1 Corintios y vean ustedes el capítulo 9 de 1 Corintios. Es un pasaje que se leyó hace un momento. 1 Corintios capítulo 9, versículos del 16 al 23. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que en todos, o para que de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Algunos interpretan este texto o este pasaje diciendo, mira, el apóstol Pablo dice aquí que se hizo a los gentiles como gentiles, que se hizo a los judíos como judíos, que se hizo a aquellos que viven sin ley como sin ley. Entonces, yo me voy a hacer como drogadicto y me voy a drogar para predicarle a los drogadictos. Por favor. Me voy a hacer borracho y voy a tomar y me voy a meter a la cantina para predicarles a los borrachos.
No está diciendo eso el apóstol Pablo. No es lo que dice la palabra de Dios aquí. Hay que ser sabios y astutos. Pero vean, dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque es el trabajo, el llamado, ¿sí? Es al ministerio al que se me ha encomendado. La pregunta es: ¿estás extendiendo, compartiendo el evangelio de la gracia de Dios? ¿Hasta dónde? Es decir, ¿a quiénes y en qué lugar lo estás haciendo? Punto número 5. El ministerio y su tema. Vean ustedes el versículo 26 y 27. El ministerio y su tema. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido ¿qué? Manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En las Escrituras, mis hermanos, hay algunas cosas que Dios se reserva para sí y no las revela a nadie. Por ejemplo, lo que dice Deuteronomio capítulo 29. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas a ustedes. Hay cosas que Dios sí revela, pero hay cosas que Dios se guarda. Pero aquí en nuestro texto, el apóstol Pablo se refiere a la verdad revelada a todos los creyentes en el Nuevo Testamento. Y esta verdad o misterio es que ahora ha sido manifestado, ha sido revelado o dado a conocer a sus santos, a la iglesia, a los creyentes. Ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, es decir, desde la era y los pueblos del Antiguo Testamento. Pero ahora la palabra ahora denota el tiempo en el cual el escritor del Nuevo Testamento dice y declara que ha sido revelada a nosotros lo que había estado ¿qué? Oculto. Es decir, ¿qué es lo que había estado oculto? Que Dios se había encarnado en Cristo Jesús. Dios se había encarnado en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que vino y habitó, moró en cada uno de nosotros. Vean Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Colosenses capítulo 2, adelantándonos un poquito, versículos de 2 y 3 y versículo 9. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Romanos capítulo 16, versículos 25 y 26. Romanos 16, 25 y 26. Y aquel que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora se ha manifestado, y que las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. Se habla de ese misterio que había sido ¿qué? Oculto, pero ahora nos ha sido revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Que Cristo se encarnó, pero no solamente eso, sino que además habitó y moró en cada uno de nosotros. De entre todos los misterios revelados por Dios en el Nuevo Testamento, el más profundo es que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. El Antiguo Testamento, mis hermanos, anunció y predijo la venida del Mesías.
Pero la verdad de que viviera y morara en su iglesia redimida, conformada por los gentiles, es ese misterio revelado en el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice una y otra vez con toda claridad que Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, mora, habita en permanencia en cada creyente. ¿Quién es el que mora en ti y en mí? El Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad. Y esto lo pueden ver en Romanos capítulo 8, versículo 9, Primera de Corintios 6, versículos del 19 al 20, Segunda de Corintios capítulo número 6, versículo 16, y Efesios capítulo 2, versículo 22. El hecho de que Cristo more en todos los creyentes es la fuente de su esperanza de gloria. Y es el tema del misterio del Evangelio que ha sido revelado y que ahora debemos compartir y anunciar, proclamar a aquellos que aún no lo conocen. En sexto lugar, el misterio y su responsabilidad. Perdón, el ministerio, no misterio. El ministerio y su responsabilidad. Versículo 28a. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda ¿qué? Sabiduría. Si hay algo que le apasionaba al apóstol Pablo, mis hermanos, era proclamar, era anunciar, era predicar a Cristo, darlo a conocer a los gentiles y a los judíos. Anunciamos es la palabra griega katangelo, la cual o esta palabra significa, lo cual significa declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad. Significa declarar en público una verdad o un suceso en su totalidad. Y aquí se trata de un término general que no se limita a la predicación formal solamente, sino a que se debe también de ¿qué? De instruir y de enseñar a través de la propia vida. Pablo, mis hermanos, anuncia aquí la palabra de Dios, la cual comprende dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Aquí mismo en el texto dice: a quien anunciamos. Vean ustedes, el aspecto negativo consistía en ¿qué? En amonestar a todo hombre. Amonestar a todo hombre. Esto significa o denota un consejo de ánimo dirigido a tratar con el pecado y con el juicio que acarrea esa persona si no se arrepiente. Esta es una responsabilidad, mis hermanos, que corresponde a todos los líderes espirituales. Y Pablo describe así su ministerio en Éfeso, según Hechos capítulo 20, versículo 31. Hechos 20, 31. Por tanto, velad, acordándonos o acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de ¿qué? De amonestaros con lágrimas a cada uno de ¿quién? De vosotros. Pablo ejercía el hecho de enseñar la palabra de Dios, amonestar a sus hermanos hasta las lágrimas. ¿Para qué? Para que entendieran que tenían que dejar de vivir como vivían antes y ahora vivir como Dios pide y demanda. En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 y 15, 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero vean lo que dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Amonestar significa corrígele, instrúyele para que haga lo correcto, lo bueno. Es decir, amonéstalo
muéstrale la manera como debe de qué, de conducirse, de vivir. Y dice, hazlo como a hermano. No lo deseches totalmente. Ahora vean el aspecto positivo. Ya vimos el aspecto negativo. Ahora vean el aspecto positivo. Enseñando a todo hombre. Ahí está el aspecto positivo. Enseñando a todo hombre. Enseñando se refiere a impartir la verdad. A decirle, mira, así dice la Escritura, así dice el Señor, y esta es la forma en que tú te debes de ¿qué? De conducir, la forma en que tú debes de vivir. Y esta también es una responsabilidad de cada creyente para con sus hermanos. Para con sus hermanos. Tenemos que instruirnos y corregirnos los unos a los otros, pero no con regaños, no con vara, con amor y con paciencia. Y recuerden, antes de corregir a otro, ve si no hay 3 dedos apuntándote a ti, porque no sé que tú estés peor que tu hermano al que quieres corregir. Colosenses capítulo 3 versículo 16, adelantándonos un poquito, vean Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos ¿qué? Espirituales. Tanto amonestar como enseñar son responsabilidades que deben de ejercerse en toda sabiduría y en amor. En toda sabiduría y en amor. Y el apóstol Pablo hasta en eso cumplía fielmente con su ministerio. Amonestaba a sus hermanos con amor, amonestándoles y enseñándoles. Punto número 7. El ministerio y su meta final. El ministerio y su meta final. Versículo 28b. A fin de presentar, dice ahí que, perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. ¿Cuál es la meta final del ministerio que Dios nos ha encomendado? La meta del ministerio es lograr la madurez de los santos, de los creyentes en Cristo. Que todos lleguemos a la estatura del varón que perfecto. Que todos seamos maduros. Vean ustedes Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Y él mismo, ¿quién? Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. ¿Cuál debe de ser el trabajo de un líder, de un pastor, de los ancianos en la iglesia? Que sus hermanos crezcan, sean maduros, dejen de ser ya que niños en la fe. Gálatas capítulo 4 versículo 19. Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores. Ahí vuelve a mencionar Pablo, vean. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? ¡Wow! Hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿A quién debemos de formar en los hermanos? A Cristo. Y dice, sufro dolores de parto, porque veo con dolor, con tristeza, que todavía ¿qué? Que todavía Cristo no ha sido formado en ustedes. Esta es la carta que vamos a seguir estudiando después de que terminemos Colosenses, Gálatas. Y esta fue la misma meta que perseguía también Epafras.
para con sus hermanos los colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 12. Lo mismo Epafras tenía ese mismo deseo en su corazón para con sus hermanos. Colosenses 4:12. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis ¿qué? Firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Perfectos, no solamente firmes en la fe, sino perfectos. ¿Qué significa perfectos? Maduros en el conocimiento y completos, sin que os falte nada en todo lo que Dios quiere. Este era el deseo de Epafras para con sus hermanos los colosenses. Que estuvieran firmes, que fueran perfectos y completos. Ser perfecto o maduro es ser como Cristo. Y aunque todos los cristianos se esfuerzan por alcanzar esta elevada meta, nadie en la tierra lo ha logrado aún. Sin embargo, cuando estemos cara a cara, dice la palabra de Dios que seremos semejantes a Él. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan dice eso, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como ¿qué? Como Él es. Y llegamos al final. Punto número 8. Les dije 1:30 y no, van 55 minutos. Punto número 8. El misterio y su fortaleza. Perdón, el ministerio, sigo con el misterio. El ministerio y su fortaleza. ¿Sabes cómo podemos lograr cumplir con el ministerio que Dios nos ha encomendado? ¿Sabes cómo? ¿Cuál es el secreto? No hacerlo en nuestras fuerzas, sino en las de Él. Vean lo que dice aquí, versículo 29. Por lo cual también trabajo, luchando según ¿qué? Según el poder o la potencia de ¿quién? De Él, la cual actúa poderosamente ¿quién? ¿Quién era la fuente de su poder del apóstol Pablo? Dios. Oye, ¿te has sentido a veces así como que cansadón, agotadón? Decía nuestro hermano Mauro hace rato, ¿verdad? Cuando compartía. Claro que ya no son lo mismo los 70 que los 40, ¿verdad? Ya no son lo mismo. Y uno se cansa, el cuerpo se cansa. Pero ¿de dónde se sacan las fuerzas? Del Señor. El Señor renueva nuestras fuerzas. Nadie, mis hermanos, puede servir a nuestro Señor con eficiencia sin trabajar duro. Tanto pastores, líderes cristianos o laicos tienen que esforzarse y pagar un precio en el servicio fiel y diligente a Dios. Y Pablo señala aquí que tanto su trabajo como su lucha es según la potencia o el poder de Él, es decir, de Cristo, la cual actuaba poderosamente en él. ¿Saben por qué aguantaba los latigazos Pablo? Porque Dios lo fortalecía. ¿Saben por qué aguantaba a veces el padecer hambre? Porque el Señor lo sostenía. ¿Saben por qué a veces aguantaba falsos hermanos? Porque se refugiaba en el Señor. Lo acabo de leer hace rato. Dice, de ninguna cosa hago ¿qué? Caso. Si nos ponemos a hacerle caso a medio mundo, ahí se nos va hasta la última gota de nuestra fuerza. Ahí se nos va. Es desgastante a veces, hermanos, estar lidiando con gente necia. ¿Se imaginan la vida de Moisés?
hasta que lo sacaron de quicio, ¿verdad? Y 2 golpes en lugar de 1. ¿Por qué? Porque pueblo duro de cerviz, señales, milagros, manifestaciones de Dios con poder, y todavía, ay, ¿para qué nos sacó Dios de allá de Egipto? Allá siquiera teníamos ollas, acá nos va a matar de hambre. En el desierto ni siquiera un Oxxo, ni un Barabara había. Pero dice el Señor, ¿qué quieren? ¿Qué quiere el pueblo? Pues que quiere carne, que ya se cansaron de el maná, ¿verdad? Ahora quieren carne. Ahí les va dice, las van a echar hasta por las narices. Después ya no querían carne. Vean. Por eso a veces es difícil, hermanos. Pero ¿saben qué? La fortaleza del ministerio está en Cristo, en nuestro Señor. Segunda de Corintios 4:7 dice ahí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de quién, y no de nosotros. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, a pesar de que el apóstol Pablo tenía un padecimiento que no se sabe con exactitud qué clase de padecimiento era, pero dice ahí en 2 de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder no es tu fuerza, no es tu poder, no es tu salud, no es tu enfermedad, es mi poder obrando en ti. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo. ¿Sí? ¿Con qué se lleva a cabo el ministerio? Ay, es que no sé si pueda. Ay, es que no sé si deba de involucrarme en este ministerio o en este otro. Es que no sé, es que ya no tengo fuerzas, es que ya me siento cansado, es que no doy una. Pretextos sobran. Dios quiere que nos involucremos, que trabajemos, que le sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque las fuerzas vienen de Él. ¿Quién es la fuente de tu energía? ¿Quién es tu fortaleza? Espero que sea Dios, hermanos. Espero que sea de Dios. Nuestra hermana Lupita daba testimonio hace un momento, ¿va? Dice, ay, nuestra hermana también, ¿verdad? Decía, ay, es que a veces me siento tan mal, cansada, agotada. ¿Sí? Pero ¿quién nos fortalece? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir y refugiarnos en el Señor, y Él renueva nuestras fuerzas. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Nadie. Pero nuestra suficiencia viene ¿de dónde? Del Señor. ¿Dicen amén? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana, te damos gracias por tu palabra, porque es viva, es eficaz, es más penetrante que toda espada de 2 filos. Y en esta mañana nos has hecho ver, Señor, que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos sido llamados por ti para cumplir la encomienda que tú nos has hecho. Proclamar, anunciar y predicar el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Señor, tú eres el que renueva nuestras fuerzas. Tú eres el que sigues motivando nuestra vida para que no nos desanimemos y nuestro espíritu no desfallezca. Gracias, Señor, por ser tú nuestra fortaleza. Gracias por estar a nuestro lado y porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Bendito y alabado sea, Señor. Bendice tu palabra al corazón de mis hermanos
en esta mañana. Amén.